¿Alguna vez te has preguntado dónde tienes que reciclar los fármacos y los productos cosméticos que ya no utilizas? ¿Alguna vez incluso has llegado como terceras personas a tirar esto a la naturaleza? Y lo más importante, si se da el caso de que lo has hecho o de que lo has visto, ¿alguna vez te has preguntado qué consecuencias medioambientales tiene arrojar los productos farmacéuticos a la naturaleza? Bueno, pues si ese es el caso, entonces te invito, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justamente la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, recuerda, esta es la técnica que debes aplicar para reciclar correctamente los fármacos y los productos cosméticos. Hoy en particular, en este vídeo, vamos a centrarnos en los productos farmacéuticos, pero dejadme deciros que los productos de cosmética tienen un tratamiento un poco parecido. ¿Está bien? Con lo que, bueno, pues vamos a continuar. Mucha gente, evidentemente, consume o necesita productos farmacéuticos por diversas razones, bien por enfermedad, bien por tratamiento, bien por cualquier motivo, no importa. Y aquí realmente no estamos para prejuzgar o para juzgar a la gente que hace eso. Pero sí que estamos realmente para enseñar qué es lo que podemos hacer y cuáles son las consecuencias tanto de no reciclarlo como de reciclarlo. ¿Está bien? Los fármacos son sustancias químicas creadas en el laboratorio. No todas son artificiales, porque evidentemente muchos de los elementos que componen los fármacos son de origen natural. En la antigua Roma eran las famosas personas, los... ¿cómo se llamaban? Los herboristas, ¿vale? Eran personas que se dedicaban a salir a la naturaleza, estudiar las plantas, las propiedades de las plantas y cómo pueden beneficiar a diferentes trastornos, malestares o enfermedades del cuerpo humano. Ya se practicaba incluso en la antigua Roma. Esta práctica fue incluso evolucionando a lo largo de la Edad Media, la Edad Moderna, hasta el pleno presente, el pleno siglo XXI. Pero fue a partir de la Revolución Industrial, donde la química recibió un gran avance y un gran empuje de la mano de la ciencia. Hay mucha gente que critica la ciencia. Pues, ¿sabíais que gracias a la ciencia hoy en día podemos vivir en el mundo en el que vivimos? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Has escuchado alguna vez este tipo de comentarios? ¿Has escuchado alguna vez a alguien denostar a la ciencia? Me lo puedes compartir aquí. No hay ningún tipo de problema. Y gracias al avance de la química, cada vez nuevas sustancias y nuevos fármacos y nuevos medicamentos empezaron a aparecer en el mercado. Cada vez más, cada vez mejor, empezaban a suplir más y mejores necesidades, empezaron incluso a ayudar al ser humano a combatir ciertos tipos de pandemias, ciertas enfermedades, ciertos resfriados, ciertas, por ejemplo, infecciones y, bueno, pues todo este tipo de cosas. Pero resulta que en pleno siglo XXI, ahora tenemos no solamente un problema, no, tenemos doble problema. Hoy voy a enrollarme un poquito más porque nadie te va a hablar de este problema. Es decir, todo el mundo te va a hablar del problema de tirar los fármacos a la naturaleza. Y además de ello, también voy a hablarte de las consecuencias biológicas que tiene el usar de forma excesiva este tipo de sustancias en el cuerpo humano. Y nadie te las va a comentar. Incluso los propios médicos se llevan las manos a la cabeza, que son científicos, porque no entienden qué está pasando. Pero voy a explicarte cuál es el verdadero secreto. Voy a explicarte qué es lo que realmente ocurre. ¿Está bien? Y las consecuencias, si alguna vez te lo has preguntado, las consecuencias de tirar fármacos al medio ambiente son las siguientes. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría realmente aprender sobre cómo puedes contribuir, cómo puedes ayudar a reducir tu huella ecológica mientras reciclas de forma correcta y ayudas incluso a la economía circular y a tu propio cuerpo a tener mayor salud? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible.
Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Y entonces, de esa manera, el algoritmo de YouTube te va a avisar de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Y contenido diario. O sea que aquí, pase lo que pase, aquí siempre vais a tener contenido día a día. Con lo que, continuamos. Entonces, lo que ocurre con todo esto es que, por un lado, si tú depositas fármacos en la naturaleza, estás creando una forma de contaminación. Esta forma de contaminación bien puede ser, imagínate por ejemplo que tiras, yo qué sé, por ejemplo, imagínate que tiras un fármaco al suelo, a tierra, a un terreno, pues en función de la composición, porque no todos los fármacos hacen lo mismo, pero en función de qué está hecho, ciertos fármacos pueden llegar a envenenar el suelo. Ciertos fármacos pueden incluso llegar a estropear o incluso a matar las posibles plantas o incluso la fauna, ¿no?, que viva en esa zona, en el caso hipotético en el que entre en contacto con esa sustancia. Eso sería lo primero. Partamos, por ejemplo, de la base, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en lugar de tirarlo en la tierra, lo tiro en un bioma de agua, en un bioma acuático? Pues las consecuencias son peores. Porque en ese caso, si por ejemplo tienes un fármaco que está diluido o que se puede diluir fácilmente, tú piensas una cosa. Tú piensas que el bioma acuático, cuando entra en contacto con un fármaco, se comporta como una disolución química. Entonces, en esa disolución química, el disolvente es el agua y el soluto sería el fármaco. Entonces empieza a mezclarse, todas las partículas empiezan a mezclarse de forma homogénea, es decir, de forma por igual, por todo el volumen de la masa de agua. Y tú, por ejemplo, imagínate que eso acaba en la boca de un pez, o en la boca de, yo qué sé, de una anguila, o da igual, de lo que sea. Suponte después que, por ejemplo, hacer este tipo de cosas suponen que el pescador que va a pescar ese pez lo va a pescar y luego se lo va a vender a un restaurante donde tú te vas a alimentar de ese pez. Y ese pez se encuentra contaminado. Con lo que a la larga estás contaminando tu propio cuerpo. ¿Se entiende esto que quiero decir? De verdad, o sea, me lo podéis poner aquí debajo en los comentarios, que no hay ningún problema. Eso es lo que es la primera razón. La segunda razón, el abuso excesivo de antibióticos, sobre todo estamos hablando de antibióticos, ha hecho que las bacterias desarrollen una inmunidad mayor. Esto ya lo dijo Charles Darwin, cómo las especies van adaptándose a los diferentes biomas con el objeto de sobrevivir. Cuando tú tienes un bioma en el que no hay fármaco, no hay, por ejemplo, yo que sé, que te digo, un antibiótico, ¿no?, en el que realmente puedas atacar a una bacteria, a un virus, depende, pues resulta que esa bacteria va a crecer en ese entorno porque para ella es un entorno natural, es un entorno cómodo. Pero, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, inicialmente empiezas a atacar esa población con antibióticos? Pues lo que ocurre es que inicialmente esas bacterias mueren. Pero en el hipotético caso en el que haya alguna, o descendiente de la descendiente, da igual, ¿vale? Imagínate que hay una que sobrevive. Pues esa bacteria, por supervivencia, va a desarrollar, ¿cómo se dice? Va a desarrollar modificaciones genéticas, mutaciones genéticas, que no me sale la palabra, va a desarrollar las mutaciones genéticas necesarias para poder sobrevivir en ese nuevo bioma hostil. Pues claro, vosotros pensad que para las bacterias que empieza la mutación, ese bioma es un bioma hostil. Pero si esa bacteria sobrevive, o ese virus sobrevive, da igual, y empiezan todas las mutaciones genéticas, esa bacteria empieza a tener descendencia. Y esa descendencia ya lleva adquirida dentro de su ADN, o de su ARN, ya depende de la forma de vida, esa mutación genética. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que las bacterias se vuelven cómodas, y se vuelven cómodas, quiero decir, que se adaptan a ese nuevo medio en el que inicialmente las condiciones del bioma eran hostiles y que luego para ellas pues se volvieron cómodas. Y entonces, ¿entendéis un poco, no? Esto que os quiero explicar, ¿no? Esto que os quiero decir y tal. Entonces, ¿qué ocurre a partir de todo esto? Pues que resulta que cada vez son más las personas las que, por abusar de antibióticos y de este tipo de sustancias, están fomentando las mutaciones genéticas para desarrollar bacterias muchísimo más resistentes. Y aquí realmente tenemos un problema. Por esa razón, y ya para concluir, desde Mente Ecologista os proponemos, punto número 1,
recicla los fármacos que ya no utilices, que ya estén caducados o que ya no quieras, recuerda reciclarlos en el contenedor blanco. El contenedor blanco es un tipo de contenedor que se encuentra en la farmacia y que al menos aquí en España se llama como punto sigre. El punto sigre, de hecho un punto creado por la farmacéutica para recolectar todas estas sustancias. Punto número 2. Jamás tires este tipo de desechos a la madre naturaleza. Nunca lo hagas, porque las consecuencias pueden ser literalmente catastróficas. Punto número 3. En el hipotético caso en el que tengas que tomar algún tipo de fármaco, algún tipo de sustancia, en el hipotético caso en el que necesites realmente, ¿no? Pues este tipo de cosas y tal, por ejemplo, pues recuerda siempre seguir al pie de la letra las instrucciones de tu médico. Yo no soy médico y no te voy a hablar de medicina porque no sé medicina, pero sí que he estudiado ecología y biología y sé realmente cuáles son las consecuencias de no seguir a pie del cañón, como se dice aquí en España, o el paso a paso, la receta que te dicta el médico. Si el médico te dice tienes que tomar 3 fármacos al día durante 8 o 10 días, lo haces y no hay ningún problema. Si tienes que tomar, por ejemplo, 2 fármacos al día durante 30 días, pues lo haces y no hay ningún problema. Pero recuerda no saltarte la prescripción médica, porque en un hipotético caso, que no suele ser normal, suele ser muy raro, pero en un hipotético caso, imagínate que tú, por ejemplo, tienes una infección y una de esas bacterias, por ejemplo, desarrolla inmunidad contra uno de esos fármacos por no haber seguido esa recomendación del médico. Entonces, por esa razón es súper importante, recuerda seguir paso a paso. Y ya está, ¿vale? Pues eso serían los tres consejos. Y de esta forma, si aplicas estos 3 consejos, y sobre todo, en especial, como estamos hablando en este canal, sobre todo en especial, vas a ayudar a cuidar y a conservar y a mantener e incluso a mejorar el medio ambiente. Vas a ayudar realmente no solamente a reducir, sino a evitar posibles nuevas formas de contaminación. Si te ha gustado todo este contenido, te invito realmente a que, por un lado, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir, me gusta. Si por el contrario me has visto desde YouTube, pulsa suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones. Y además de todas estas cositas, recuerda, comparte todo esto por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, para que cada vez sean más las personas que se beneficien de todo esto. Y por cierto, si te ha gustado todo esto, posiblemente te da una pequeña pincelada, si te ha gustado realmente todo este conocimiento, entonces, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente Ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el propio medio ambiente llevan demandando años, literalmente años. ¿Y cuál ha sido el problema? Bueno, pues que el ser humano literalmente ha decidido hacer caso omiso. Y las consecuencias de ello fueron precisamente las que tuvimos que vivir en la primavera del año 2020. ¿Recuerdas aquel escenario en el que todo era un caos y malestar y dolor? ¿Recuerdas todo aquello? Bueno, pues si tú ya estás cansado de vivir ese tipo de escenario, donde incluso te coartaban libertades para poder salir a la naturaleza y respirar aire puro, una cosa tan básica, tan sencilla para un animal biológico como es el ser humano. Si tú ya estás cansado de todo eso, entonces ya es hora de que apliques estos principios. Para ello, te voy a dejar justamente aquí el enlace de Mente Ecologista con el objeto de que lo puedas adquirir. Recuerda, pincha el enlace, sigue todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, todos son ventajas. Es un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que hasta incluso lo puedes hacer tumbar en el sofá de tu casa. Aparte de todas esas cosillas. Recuerda que no solamente se trata de comprarlo y punto. Es decir, esto es la industria de la formación. Yo estoy aquí para enseñarte de verdad. Porque, desgraciadamente, todas las universidades, en realidad son todas las universidades, están enfocadas en crear trabajadores. La mentalidad del trabajador. Y por más o menos dinero que ganes, no dejas de ser una persona con un paradigma de trabajador, y eso es justamente lo que hacen las universidades. Las universidades no van a solucionar los problemas del medio ambiente, por muy triste que sea. Por esa razón, tenéis aquí disponible Mente Ecologista. Y para ello, recordad que tenéis que estudiar,
para aprender estos principios. Y en último lugar, aplica. Todo lo que aprendas, aplica. Estudiar, aprender, aplicar. Estudiar, aprender, aplicar. Ese es el verdadero ciclo. Las universidades, por ejemplo, no te enseñan a aplicar. Entonces te vuelves un teórico, erudito, filósofo, pero nunca haces nada. Y ese, por ejemplo, es el gran problema que está teniendo la educación, al menos aquí en mi país. ¿Está bien? Y pues que nada más. Como siempre os digo, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Y como siempre os digo, cuidaos mucho. Y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, ya sea artificial o ya sea trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Y ahora ya sí que sí, muchas gracias y hasta mañana. Adiós.